El Viviente TV presenta su programa Continuando el Legado, para edificar tu vida con la palabra de Dios, con los pastores Enrique y Veneranda Ferreras. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te bendecimos, Padre Santo. Santo, santo tú eres, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día, bendito Dios. Gracias te damos por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de poder llevar tu palabra, Señor, a todo el mundo, Señor. Gracias te damos, Dios eterno, Dios de la gloria. Te damos gracias, bendito, santo y divino tú eres, Señor. Grande y misericordioso tú eres, Señor. Poderoso tú eres, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque eres tú el único digno de toda gracia y de toda adoración, de toda alabanza, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor, solo a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Dios. Gracias, 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 gracias. Bendito tú eres, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de emitir tu palabra de nuevo. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que están ahí conectadas, esperando esta tu palabra, Señor, para edificarse. Te damos gracias porque también nosotros nos edificamos. Gracias, bendito Dios. Hermanos, amigos, este es su programa Continuando el Legado. Les habla el pastor Enrique Ferreras, un servidor de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó a predicar su palabra. Hoy traemos un tema que lo hemos designado o nombrado o titulado: No pida riquezas, pide sabiduría. El tema de hoy se llama No pida riquezas, pide sabiduría. A veces nosotros los seres humanos pedimos cosas incluso a Dios. Y a veces Dios nos bendice, pero no tenemos la sabiduría para poder mantener esas riquezas o esas bendiciones que Dios nos da. Y viene el enemigo y nos las roba, nos las quita de las manos, porque no tenemos esa sabiduría divina de Dios para poder manillar, poder controlar, para poder administrar esa sabiduría, con sabiduría, todas las bendiciones que Dios nos da. Hermanos, amigos, hemos visto, muchas personas, incluso hermanos de la iglesia, hermanos de la fe, que han sido bendecidos por Dios. Cuando decimos bendecido de parte de Dios, en este caso nos referimos en lo material. Han sido bendecidos a veces con una casa, algunas veces con un carro, algunas veces con propiedades, con fincas. A veces han sido bendecidos con salud, pero no hemos tenido la sabiduría, o no han tenido la sabiduría de poder mantenerla. Porque es fácil muchas veces, o algunas veces, conseguir algunas cosas materiales. A veces que Dios nos las da y nos perdemos.
A veces Dios nos bendice y a veces nos alejamos de Dios por esa bendición. Muchas veces, valga la redundancia, Dios nos bendice, pero nos alejamos de Dios. Hermanos, amigos, dice el libro de Proverbios que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. A veces estamos en unas condiciones paupérrimas económicamente hablando y nos alejamos de Dios. Nos creemos lo más importante, lo más grande, cuando tenemos las finanzas suficientes muchas veces. Miles de dólares, miles de euros, miles de pesos. Y nos olvidamos de Dios porque creemos que lo tenemos todo. No, hermanos, amigos. Nos falta sabiduría en ese sentido. Y ese es el tema de hoy. No pida riquezas, pide sabiduría. Y vamos a hablar de la Biblia, en la Biblia, nuestro libro, nuestro manual, el libro que Dios nos dio para instruirnos, para darnos sabiduría, para darnos ese conocimiento pleno de poder dirigirnos en la vida diaria. En este caso vamos a hablar de Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 7 al 12. Y dice así: y en aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. En el versículo 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Salomón le pide a Dios sabiduría para poder gobernar como rey. Era un muchacho joven. No tenía experiencia, aunque estaba criado bajo la falda de su padre y su madre Betsabé, de la historia que ustedes conocen. Salomón le pide a Dios sabiduría y ciencia. Y Dios le contesta, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Señores, Dios ha designado a Salomón el rey más rico de todas las historias de reyes, antes y después. O sea que hasta hoy en día, según esta palabra, no hay un rey más rico que Salomón. Pero Salomón ante Dios no pidió cosas materiales, lo que pidió fue sabiduría. Sabiduría para poder gobernar su pueblo, el pueblo de Dios, que Dios le puso en sus manos. Porque Dios le prometió a su padre de que a través de él iba a venir un hijo que iba a heredar su trono. Y que a través de él también vendría otro que iba a ser alabado por todos los siglos.
por todos los siglos de los siglos. Y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, de esa genealogía de Salomón. Salomón pide sabiduría. Si es usted, mi hermano, y yo también, muchas veces si Dios se nos presenta, a veces por nuestras necesidades económicas, a veces por nuestras necesidades, a veces de hambre, de maltrato, señores, que hemos tenido en la vida, de no tener las cosas materiales para poder vivir, para poder seguir hacia adelante. Le pediríamos a Dios, Señor, dame un carro, y eso es lo que piden mucho. Señor, dame una casa grande, y eso es lo que piden mucho. Señor, dame una mansión. Señor, dame una casa con piscina, dame una casa al lado del mar. Señor, dame un carro de tal o cual marca, de una marca cara, de un carro exótico. Eso es lo que pedimos. Y a veces Dios nos lo concede y nos los da. Y a veces nosotros, debido a esa dádiva de parte de Dios benevolente, debido a esa gracia que Dios tiene, nos favorece con todos estos bienes. Y muchas veces, señores, nos alejamos de Dios después que Él nos bendice. Después que Él nos da todas las bendiciones, nos alejamos de Él. Y a veces en forma trágica, muchos hasta pierden la vida. Un carro, se vuelven locos, se ponen a tomar, pierden la vida y a veces causan accidentes y le dañan la vida a otros por falta de sabiduría. Pero este rey, este hombre, hijo de David, le dijo a Dios, Señor, dame sabiduría para poder gobernar tu pueblo. Y eso Dios le dio, le concedió. El Dios, el eterno, el Dios Padre, el que nos suple, el que nos da todo, siempre y cuando está dentro de su voluntad. Y a veces Dios no nos bendice porque no quiere que nosotros nos perdamos. Hermanos, amigos, hay una historia de parte de Salomón, porque Dios le dio esa sabiduría para poder manejar, para poder guiar al pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo elegido por Dios. A él le llevaban todos los casos que se presentaban en el pueblo, problemas entre hermanos, unos con otros, en donde tenía que haber un juez. En este caso el juez era Salomón. Pero Salomón, con esa sabiduría de lo alto, resolvía los más diferentes y los más difíciles problemas que se presentaban en el pueblo. En este caso vamos a hablar de un problema serio que solamente un hombre con sabiduría divina podría resolverlo. Ese hombre, Salomón, ese rey, con esa gran sabiduría que Dios le dio, pudo resolver ese problema, porque era un problema muy difícil de resolver. Y les vamos a hablar, hermanos, amigos, en Primera de Reyes 3:16, capítulo 3, versículo 16 hasta el 28, nos dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar a luz, yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa,
sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo, y junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero yo lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es él, el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. O sea que había un problema serio. ¿Cómo se podría identificar dos niños acabados de nacer con 3 días o 4 días? Pero una mató a su hijo prácticamente, sí, se durmió y el niño quedó abajo de ella, el niño se murió. Trató de utilizar la sabiduría, una sabiduría maligna. Intercambió los niños. Cogió su niño muerto y se lo llevó a la otra y cogió el niño vivo de la otra que estaba durmiendo y se lo llevó con ella. Ahí hay un problema serio de resolver. Ahí hay un problema, una litis entre dos mujeres. No hay nadie, solamente ellas. Dice la Biblia que solamente ellas dos estaban juntas. Ella dio a luz primero y la otra al tercer día, pero ella le intercambió su hijo, el cual lo había matado por error, pero queriendo utilizar, vamos a decir, la sabiduría errónea. Se lo intercambió y ella fue y se llevó el niño vivo de la otra. Y yo supongo que tenían un altercado fuerte entre ellas. Tenían que buscar un juez y fueron donde Salomón. A tratar de resolver ese problema. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, dad a el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Señores, para resolver ese problema era un problema serio. En la sabiduría que tenía Salomón, pidió una espada para partir a ese niño en dos. La madre verdadera no iba a querer que su hijo fuera muerto, que fuera partido en dos. La otra decía, sí, partirlo. Toma la mitad de él y yo cojo la otra mitad. Pero su madre verdadera, esa madre verdadera que luchó por su hijo hasta llegar a ese punto. Señores, hermanos, amigos, qué madre esta, señores. Qué madre, qué padre va a querer que le maten a su hijo. Mejor que prefiere que lo sacrifique y que no que lo sacrifique, sino que la otra lo críe. Porque el niño iba a seguir viviendo. Iba a seguir viviendo porque esa madre sufría por su hijo. La otra no le importaba porque no era el de ella. Dijo partirlo. Señores, hermanos, amigos, solamente con una sabiduría divina podría haber sido resuelto este problema. Salomón dijo, buscarme una espada
cortarlo en 2 pedazos. Dale un pedazo a la otra y la otra con el otro pedazo, Señor. Pero la madre verdadera clamó al rey. Le dijo, Señor mío, no. Señor mío, no lo mates. No lo cortes, ese es mi hijo. Dáselo a ella, que yo prefiero que viva, aunque no esté en mis brazos. Padre Santo, así hiciste tú en la cruz del Calvario. Oh Dios, así hiciste tú en la cruz del Calvario. Entregaste a tu Hijo, Señor. Lo entregaste, Señor, para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Sacrificar a tu Hijo, a tu único Hijo, para darnos vida y vida en abundancia, Dios Padre Santo. Así como esa madre luchó por su Hijo, Padre Santo, que era la madre verdadera. Así hay madres luchando en esa frontera, que entregan a sus hijos a coyotes, los sacrifican para buscar una nueva vida, un nuevo futuro. Y a veces nosotros criticamos eso. Señores, hermanos, amigos, a veces por la desesperación hay madres y padres que sacrifican sus hijos entregándolo por esa vía que no es la correcta, y ni tampoco yo estoy de acuerdo ni la recomiendo, pero es una esperanza para poder seguir viviendo, tratar de buscar nueva vida en nuevas fronteras, en fronteras extrañas, lejanas. Padre Santo, solamente tú, Señor, puedes darnos esa sabiduría, Señor, para poder tomar la decisión correcta, Señor. Esa madre tomó la decisión correcta. Y ese rey que no pedía cosas materiales, que no pidió nada, porque habló con Dios, no pidió riquezas, no pidió incluso que Dios matara a sus enemigos. Dios le dice, por cuanto no ha pedido riquezas, por cuanto no ha pedido que maten a tus enemigos, yo te daré todo. Te doy sabiduría y ciencia. Dios nos da sabiduría y ciencia, siempre y cuando se la pidamos. Gracias te damos, Señor, por esta gran sabiduría que Dios le dio a Salomón para poder resolver este problema. Así, hermanos, amigos, Dios te puede dar esa sabiduría para poder salir hacia adelante. Para poder salir hacia adelante, no importa el problema en que te encuentres, hermanos, amigos. No importa, Dios es capaz y tiene el poder, y solamente Él puede darnos la sabiduría para salir hacia adelante. Sigue luchando, sigue confiando, sigue en fe, sigue pidiendo sabiduría para que Dios te ayude a levantarte y levantar tu familia y salir hacia adelante y salir de los problemas económicos que a veces se nos presentan. Problemas que a veces son difíciles, creemos nosotros, pero para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el único que puede resolverte cualquier problema, no importa la índole, no importa el problema económico, no importa el problema de salud que tenga. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios sabiduría, pídele ciencia, no le pidas riquezas. La riqueza te la da por añadidura, como lo hizo con el rey Salomón. Le dio sabiduría, le dio ciencia. Y oigan, hermanos, amigos, el próximo capítulo que dice: entonces el rey respondió y dijo: da a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. Y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Hermanos, amigos, te damos gracias a Dios
Me emociono con esta triste historia porque la vivimos a diario. La vivimos a diarios. Madres, padres que pasan por la situación de tener que salir de sus países buscando nuevas fronteras, nuevo futuro para poder echar hacia adelante, sacar hacia adelante la familia. A veces hay familias que sacrifican sus hijos enviándolos solos por las fronteras. No los recomiendo que lo hagan, pero están entre la espada y la pared. Una delincuencia en nuestros países provoca que los hermanos salgan huyendo de sus países. Lamentablemente los gobiernos de nuestros países latinoamericanos no tienen la sabiduría para poder manejar a un pueblo. A veces son corruptos, la mayoría de las veces corruptos, y no piensan en el pueblo. Se benefician ellos, roban el dinero del erario público y lo hacen como una fortuna de la casa de ellos, personales, olvidándose del pueblo. Padre Santo, Dios eterno, Dios de la gloria, Dios santo y divino, Señor, oro a ti y clamo a ti, Señor, para que tú le des, Padre Santo, Dios, sabiduría a nuestro gobernante, Señor, para que tú le des sabiduría y ciencia, Señor, para que ellos puedan gobernar con sabiduría, para que el pueblo pueda disfrutar de los beneficios que el pueblo mismo les da, Señor. Dale sabiduría, Señor, al gobierno, al presidente de esta nación, Señor, Estados Unidos. Dale sabiduría, Señor, Padre Santo, a nuestro presidente Abinader, Padre Santo, para que él pueda llevar, Señor, y conducir al pueblo dominicano hacia adelante, a salir de la pobreza, Señor. Dale esa sabiduría, Señor, de ciencia que él necesita para salir hacia adelante, a él y a cualquier gobierno que venga, Señor. Que no sigamos, Señor, en la pobreza, que no sigamos en lo mismo. Padre Santo, que viene uno y viene otro y hacen lo mismo. Dios eterno, oro por cada uno de esos presidentes, Señor, que han puesto su vida para enfrentar la corrupción, Señor. Te pido, Señor, Padre Santo, que le dé sabiduría. Bendícelo, Señor, con sabiduría. Bendice al presidente dominicano con sabiduría, Señor. Bendice al presidente de esta nación, Estados Unidos, con sabiduría. Bendice al gobernador de este estado de Nueva York con sabiduría, Señor. Bendice a cada pueblo, Señor, de Latinoamérica con sabiduría, a esos gobernantes, para que puedan gobernar, Señor, con equidad. Para que puedan gobernar, Señor, para que el pueblo pueda disfrutar de sus beneficios, Señor, que nos da la tierra de cada una de nuestras naciones. Gracias te doy, Padre Santo. Bendito Dios, oro por el mundo, Señor. Oro por el mundo, Señor. No puedo mencionar cada país por nombre, Señor, porque son muchos. Pero tú los conoces, Señor. Oro para que tú les des, Señor, sabiduría, Señor. Esa sabiduría que tú le diste a Salomón, que supo gobernar y supo, Señor, juzgar con equidad, Señor, y sabiduría. Esa mujer que tenía a su hijo y la otra que se le murió, usó una trampa para intercambiarlo y hacerse del hijo vivo y entregarle el muerto a esa mujer. Pero ella se dio cuenta al otro día por el instinto de madre. Es imposible engañar a una madre con su hijo biológico, lo siente en el corazón, salió de sus entrañas, su ombligo umbilical estaba conectado, es difícil engañar a una madre. Y esa madre dijo, no lo parta, Salomón, no, dáselo a ella, porque yo quiero que viva. Es mejor vivo que partirlo en dos y que yo me quede con el muerto también. Señores, el rey Salomón tenía esa sabiduría. Pudo identificar a esa madre verdadera, Y esa sabiduría que Salomón tenía, como el título de hoy,
No pida riqueza, pide sabiduría. Ese es el tema de hoy. No pidas riquezas, pide sabiduría. El rey Salomón pidió sabiduría. Pudo haber pedido riqueza, pero Dios, además de darle sabiduría, lo favoreció con riquezas, con bienes, le añadió todo. Y dice la Biblia que Él es el rey más rico antes y después de Él. O sea, hoy en día no hay otro rico más que Salomón. Es declarado y dicho por el Dios Todopoderoso, el Eterno, el Dios Santo y Divino. Gracias, Señor, te doy por este día, Señor. Gracias te doy por este tema, Señor, que me ha ministrado bastante, Señor. Porque vi el corazón de esa madre, de esa decisión de no dejar que mataran a su hijo. Mejor prefirió que otra lo criara, que el niño estuviera vivo. Gracias, Señor, por esa sabiduría que tú le diste a Salomón para poder tomar esa decisión. No pida riquezas, pide sabiduría. Hermanos, amigos, te pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi familia, mis hijos, mi nación. Gracias, Señor, por perdonarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por esta transmisión, por sintonizarnos. Sintonízanos el próximo sábado a esta misma hora, 8 de la noche. Los sábados. Toda la noche en este programa, su programa, Continuando el Legado. Estamos transmitiendo por el Viviente TV, la cadena madre, el canal madre principal, y estamos transmitiendo por los diferentes medios de las plataformas, por YouTube, Facebook, Instagram, Win Telecom, Viva Light TV. Gracias, hermanos, por sintonizarnos. Bendiciones. Este fue su programa Continuando el Legado, con los pastores Enrique y Veneranda Ferreras. Sintonízanos el próximo sábado a las 8 de la noche a través del canal El Viviente TV y todas las plataformas sociales.